Conoces a tu padre, conoces a tu madre, a tus amigos, tal vez a tus vecinos, pero ¿conoces a Dios? Aún hay tiempo para conocer a Dios. Hola amigos, bienvenidos una semana más a nuestro programa, como ustedes saben, nuestro programa espiritual. Yo les preguntaría qué sería más importante, formar o informar, o quizá una sin la otra no tendría sentido. Pues de eso se trata hoy, de formar o de informar. Pues sí amigos, como Carmen ha dicho, hoy vamos a tocar el tema sobre la formación o información, lógicamente dentro del apartado espiritual, como venimos haciendo las últimas semanas, concretándonos sobre el tema de la creación, porque yo creo que es interesante volver sobre la intención del texto de la creación, porque dijimos que ese texto no podía ser considerado ni como científico ni tampoco como histórico, y con ello no afirmamos, y esto lo queremos dejar bien claro, que el hecho de la creación no haya tenido lugar realmente. Todo el texto, por el contrario, lo confirma y lo corrobora. Así es que nosotros no lo podemos negar. Y tampoco queremos decir que ese hecho se sitúe fuera de la historia, en tanto que fue un conjunto de realidades tangibles, ni tampoco fuera de la ciencia, en tanto que es un conjunto de leyes que rigen todos los fenómenos. No podemos pensar que la creación hubiera tenido lugar en una especie de mundo irreal, vaporoso o en una nebulosa imaginaria, no. Ha habido realmente un acto creador de Dios que ha hecho surgir nuestro mundo, no tal como es actualmente, por desgracia, sino tal como habría permanecido sin la intervención del pecado. Queremos confirmarlo porque así lo dice el texto. El hecho es real. Y para subrayar su realidad, pues bueno, quizás estaríamos incluso tentados a afirmar que es histórico o científico si aplicar estos epítetos a la creación divina pues tuviera un cierto sentido. Pero ya dijimos la semana anterior qué condiciones había que tener o darse para que un hecho se considerara histórico o científico. No lo vamos a repetir esta semana. Pero lo cierto es que no tenemos acceso directo a este hecho de la creación, de ninguna forma y por ninguna vía científica. La ciencia se dedica pues a estudiar el mundo actual y ya tiene suficiente con acometer este acto. No puede pronunciarse sobre el cómo del origen del mundo, menos todavía sobre el por qué. Quizás todo lo más puede desvelarnos el extraordinario grado de complejidad del universo, la maravillosa disposición de las leyes físicas que lo presiden y a partir de ello conducirnos al umbral de la fe, haciendo esta pregunta: ¿cómo habría podido realizarse de por sí solo todo esto sin un Dios de orden? ¿Puede tan solo el azar crear la energía, la materia organizada, la vida, las leyes que rigen el mundo desde lo infinito, desde lo grande hasta lo infinitamente pequeño? Pero claro, llegar a este punto, pues la ciencia honestamente debe detenerse, porque ya no es su campo. El científico estudia lo que es, en tanto que no se preocupa de la cuestión del origen o del destino último del hombre. Cede entonces su sitio a la filosofía, pero esta, la filosofía, tampoco consigue avanzar demasiado a la hora de situarnos ante el hecho de la creación, porque es excesivamente desmesurado para el hombre, que no puede pensar más que en cosas, en seres o en fenómenos constituidos según el modelo de lo que ve alrededor de él. Así es que el hombre procede, pues, bien por asimilación o por extrapolación, por inducción o por deducción, o incluso, como mucho, por aproximación, de lo conocido a lo desconocido. Y la creación del mundo es precisamente lo desconocido por excelencia. Sobrepasa a todo entendimiento. Por tanto, el hombre debe detenerse y conformarse con especular a partir del dato que se nos suministra del mundo real que ya ha sido creado. El acto creador en sí mismo
supera cualquier mentalidad. No puede ser conocido sino por quien realmente lo hizo, solamente Dios. Pero se nos dirá, el texto bíblico nos permite justamente acceder a la realidad del acto creador, puesto que lo describe. Qué bien, qué pronto se dice esto, ¿no? Pero se trata realmente de una descripción. Ya hemos visto que no hay que hacer de este texto un relato de orden científico o histórico. Además, la palabra descripción no le va nada bien. Habría que encontrar otra forma de expresarlo. La realidad del acto creador se nos escapa. Se nos escapa porque conocemos este hecho únicamente por medio del texto del Génesis. No tenemos acceso a esa realidad más que a través de lo que Dios nos ha contado de ella. Pero repetimos, hay que preguntarse si Dios ha querido o ha podido darnos un informe descriptivo que nos permita acceder a la realidad. ¿Es ese su objetivo? Pues a esta doble pregunta respondemos que no. Que el texto no nos permite tener acceso a la realidad física de lo sucedido, porque eso no sería ni posible ni útil. Y bien, para ilustrar este asunto, permítanos contar una experiencia personal narrada por la misma persona que lo describe. Dice que esto fue hace demasiado tiempo. Dice, yo acababa de salir de una facultad de ingeniería donde había tenido oportunidad de hacer prácticas y además había visitado diversos establecimientos industriales y centros de investigación. Dice que visité en especial el recién acabado, en aquella época, primer reactor nuclear francés, se llamaba el ZOE. Y también fui capaz de comprender bastante bien su funcionamiento. Pero después opté por la enseñanza, y mis alumnos de enseñanza media, enterados de que yo había estudiado el tema, querían que les explicara cosas sobre el ZOE. «Profesor, díganos cómo funciona un reactor nuclear», me preguntaron un día. Bueno, la pregunta dice que era de cuidado, cómo hacer llegar a jovencitos de esa edad realidades científicas que los superaban. Que cómo iba a traducir los hechos a un lenguaje que les fuera accesible sin desnaturalizar totalmente la verdad. La verdad es que, valga la redundancia, era ciertamente imposible. Todo intento de explicación que quisiera traducir la realidad científica caía inevitablemente en alguna de estas dos trampas, que o bien yo lo contaba conforme a los hechos, rigurosamente exacto, y resultaba completamente ininteligente para mis alumnos, o bien me esforzaba en ponerme a su nivel y decidía no emplear más que términos, conceptos y fórmulas pseudocientíficas conocidas por ellos, pero que entonces tendría que renunciar al rigor propio del lenguaje científico. Bien, imposible evitar una de estas dos trampas, imposible pues traducir la realidad al lenguaje científico era el único adecuado entonces. Pero por lo menos no podía evocar, hacer comprender lo esencial, aclarar los principios de funcionamiento. Se permanecería así en el campo de la divulgación científica, pero el estilo empleado ya no sería una traducción de lo real, sino que sería un texto pedagógico o un texto ilustrativo. Entonces propuse entonces la siguiente aplicación y explicar que un reactor nuclear, les dije, es un aparato que utiliza la energía liberada por las partículas que se desintegran, que estas partículas actúan como bolas de billar lanzadas con fuerza unas contra otras, que en cada choque entre un par de bolas se produce un gran desprendimiento de energía, es decir, de calor, que simultáneamente al chocar cada una de ellas se parte formando otras dos bolas. Estas se convierten a su vez en proyectiles lanzados a gran velocidad que chocan con otras bolas, y así sucesivamente. Cada choque origina pues desprendimiento de calor y produce dos partículas. Entonces fue cuando pregunté,
¿qué sucederá si se dejan marchar así las cosas sin intervenir? Dice, una bomba atómica, contestó enseguida una buena parte de la clase. Bien, pero ¿qué hacer para que esta bomba no explote? O dicho de otra forma, ¿cómo transformar esta bomba en reactor? En un reactor, la energía liberada ha de ser lo más constante posible. Es por eso, por ejemplo, por lo que una linterna alumbrada de modo regular hasta que se gasta la pila. ¿Y cómo hacer para controlar esta energía? No hay más que inmovilizar cada vez. Una de las dos bolas fue lo que respondió uno de los alumnos, inmovilizarlas. Bien, el principio estaba claro, inmovilizar. Una de las dos a base de hacerlas caer en trampas para bolas. Así es como se obtiene cada vez un único choque y, por tanto, un desprendimiento continuo de la energía. Ya no hay una bomba atómica, sino un reactor nuclear. Ellos habían comprendido lo esencial. Importaba poco que las partículas no fueran en realidad bolas de billar, ni bolas de ningún tipo, ¿no? Que las cosas no estuvieran contadas exactamente, que no existieran choques propiamente dichos, que las bolas de billar no se dividieran en bolas, que las trampas para bolas fueran en realidad barras de plomo más o menos introducidas en el recorrido de las partículas. El relato no era exacto, como yo se lo dije, pero sin embargo sí que era verdadero. Es cierto que un ingeniero nuclear habría puesto sin duda objeciones, seguramente. Sabría que mi esquema, mi relato, mi explicación no era la traducción fiel de la realidad. Lo sabría porque él habría accedido directamente a esa realidad por el estudio del fenómeno en sí, efectuado y conocido por él. También lo sabían mis propios alumnos. Sabían que un reactor nuclear no contiene bolas de billar ni trampas para bolas, pero también sabían, por intuición o por simple inteligencia media, que yo me había visto obligado a emplear dicha imagen para hacerles comprender la realidad, evocándola más que describiéndola. Ninguno de ellos, creo, tendría la fatuidad de decir, al volver a su casa: «Mira, ¿sabes, papá? Ya sé lo que es un reactor nuclear. El profesor nos ha dicho y nos lo ha descrito, que dentro tiene bolas de billar que chocan entre sí y que liberan energía». No, seguramente no sería así, sino que tenían instintivamente la humildad o la sabiduría que faltan a veces a nuestros sabios y a nuestros teólogos. Pues bien, ante esta ilustración que nos ha presentado Carmen, vamos a intentar reflexionar sobre el alcance de esta, podríamos decir, anécdota, y extraigamos las lecciones que implica con respecto al texto de la creación. En el origen del relato hay un hecho, una realidad objetiva. En el primero se trata del propio reactor, que existe y funciona, construido según leyes bien determinadas. En el segundo, esa realidad se llama la creación divina, que es igualmente real, funcionando según leyes precisas y que no deben, en principio, nada al azar. En este primer nivel de realidades hay, pues, por ambas partes, dos hechos conocibles, tangibles, palpables. Pero conviene subrayar una diferencia fundamental. En el caso del reactor, los hombres, los científicos, saben cómo se ha hecho. Pueden demostrarlo, pueden incluso reconstruirlo y hacer multitud de cosas con él. Pero esto no sucede evidentemente con la creación divina, que es un dato que la razón no puede abarcar en su totalidad. En ambos casos, esta realidad da origen a un relato. En el caso A, se trata de la historia de las bolas de billar esquematizada cara a los alumnos. En el caso B, se trata del relato bíblico de la creación. Este relato no agota la realidad más de lo que la puede agotar el primero. No puede dar cuenta de ella totalmente. Por un lado, a causa de su complejidad,
que impondría al relato un lenguaje matemático extremadamente complicado y que ningún hombre sería capaz de comprender. Por otro, a causa de esa propia incapacidad de los lectores para captarla, entonces el relato no puede tener como intención principal el describir o traducir literalmente la realidad. ¿Por qué? Pues porque simplemente dimana de ella, es cierto. Se inspira en ella, no cabe duda, pero realmente no la describe, como diríamos hoy, con datos científicos. Esto es así en ambos casos. Hay un foso inquebrantable entre la realidad del reactor nuclear y el esquema o el relato que surgen de ella. Se puede descender, sin problema alguno, de la realidad al relato, pero no se puede pretender remontarse en sentido inverso, o sea, desde el relato hasta la realidad. Lo mismo ocurre, pero todavía con un grado mucho más exagerado, con el relato de la creación. El hecho de la creación divina ha dado motivo a la elaboración de un relato, pero sería totalmente ilusorio el querer conocer la realidad en su forma total, en su propia esencia, a partir solamente del relato. Volvamos a decirlo, en el ejemplo AL del reactor, permanece a grosso modo en el mismo campo que la realidad. El reactor es de orden científico, descriptible, y el relato también. Lo que nosotros queramos, rudimentario, esquemático, inexacto, ciertamente incompleto, pero permanece en el campo de lo informativo, de lo descriptivo. Se trata pues de hacer comprender cómo funciona un reactor, o en este caso, cómo funcionaba. Se informa sin intentar ofrecer otra cosa que informaciones, ni ética, ni mensaje moral, ni espiritual o religioso. Pero no ocurre lo mismo con el ejemplo B, el del relato bíblico de la creación, donde la información aparece como un hecho accesorio, comparativamente al valor moral que implica el relato. La información sobre el acto creador de Dios no nos sería útil si el contenido moral no fuera preponderante. Lo que importa es más la formación que puede darnos el relato que las informaciones que puede suministrarnos sobre el acto mismo. Ahora bien, esta formación puede transmitirse a través de un lenguaje muy distinto al de la descripción. Fijémonos desde ahora mismo en que en ambos casos, pero sobre todo en el segundo, el texto o el relato surgen del hecho. Pero parece difícil en el primer caso, incluso imposible en el segundo, extraer informaciones precisas y exactas sobre la realidad partiendo solamente de un relato, porque su función es otra, como veremos a continuación. El receptor del tercer nivel constituye el final de la cadena. Es para él, en definitiva, que existe el relato. Alguien, por ejemplo el profesor en el caso A, el propio Dios en el caso B, ha querido transmitir algo por medio de un relato surgido de la realidad. Pero entre nuestros dos ejemplos hay diferencias considerables, y todas ellas nos confirman, en el camino ya indicado, que no se puede esperar tener acceso a la realidad de la creación por medio de un texto surgido de ella. No se puede controlar ni directa ni indirectamente la supuesta exactitud de las pretendidas informaciones que podrían encontrarse en él. Pero vamos a ver 4 caminos a seguir para analizar este relato. Uno de estos caminos podría ser el A, que es el que indica, por ejemplo, la posibilidad de que el receptor acceda directamente a la realidad del que habla el relato. Esta posibilidad es indirecta e imperfecta en el caso del reactor. En efecto, los niños pueden ir a ver un reactor, reflexionar a partir de ello, darse cuenta por medio de su inteligencia de si tal detalle del relato está o no de acuerdo con la realidad. Puede que algún día estos niños sean ingenieros nucleares y entonces podrán juzgar por sí mismos el valor descriptivo del relato
respecto a una realidad que permanece accesible y al alcance del hombre. Está claro que en el caso B es diferente, que nada sobre la Tierra nos permitirá conocer nunca, directa o indirectamente, cómo se produjo ese fantástico acontecimiento de la creación. Un hecho tal escapa completamente al hombre, incluso al más inteligente. El acto creador no puede ser conocido más que por el propio relato. Vamos a ver otro camino, como es el B. Él puede indicar precisamente esta posibilidad, el acceso a la realidad a través del relato. Se da de modo imperfecto y peligroso en el caso del reactor. Algunos niños pueden llegar a creer que tienen acceso a la realidad a través de la narración metafórica que se les presenta. Han comprendido el ejemplo porque viene expresado en un lenguaje a su alcance que se sirve de conceptos, palabras o cosas de su mundo. Pero esta pretensión se encuentra limitada por dos elementos. En primer lugar, los niños constituyen o intuyen que su incapacidad matemática ha hecho necesario el acudir a un relato metafórico y por tanto inexacto. Además, pueden ser corregidos por el profesor o mejor aún por un científico si contra toda lógica se empeñan en formar la imagen por la realidad, el texto por una descripción acorde con los hechos. En el caso de la creación no hay nada de esto. Por las mismas razones los hombres podrían creer que tienen acceso a la realidad. Pero esta vez nada ni nadie, salvo su propia facultad de razonamiento, puede sacarlos del error si se empeñan en extraer del texto datos demasiado precisos. Parece, pues, que habrá que excluir ambos caminos, el A y el B. La primera posibilidad no existe, la segunda presenta tales peligros que será mejor renunciar a ella. Quedan dos, quedan el C y el D. Pues bien, si cogemos el camino que denominamos C, este nos indica el movimiento de búsqueda del propio receptor hacia el texto. El niño interroga el relato del reactor nuclear. Se pregunta lo que ese relato significa, los valores que conlleva. Y hemos visto que efectivamente tiene un gran valor en la pedagogía de orden descriptivo. Pero eso es todo. Al niño se le informa de modo rudimentario mediante un texto descriptivo o esquemático. Por el contrario, el ejemplo B, el de la creación, nos suministra probablemente el mejor ejemplo de texto no informativo, pero portador de enseñanzas. El hombre interroga al relato de la creación, pero como ha llegado a la conclusión, o por lo menos eso es lo que esperamos, de que el texto no va dirigido a informarle, sino a formarle, no persiste en intentar remontarse a la realidad a partir de él. Esto es lo que indica, ya por último, el caso D. Porque en respuesta a las preguntas del hombre hacia el texto, éste le propone una enseñanza, porque tal es su cometido. Es por lo que el relato de la creación tiene para nosotros tanta importancia. Lo consideramos como un valor fundamental, no para saber lo que Dios ha hecho realmente en el momento de la creación, el cómo de ésta se nos escapará siempre, tenemos plena conciencia de ello, sino por descubrir lo que Dios ha querido revelarnos a partir del relato que Él mismo hace de su misma creación. En adelante nuestras investigaciones no se orientarán más hacia una descripción del acto creador, y de ahí ha surgido el texto, pero a partir de él no se puede llegar a la realidad más de lo que se puede respecto al reactor a partir de la representación de las bolas de billar, mucho menos todavía. Abordaremos pues el texto que nos ofrece las enseñanzas provenientes de Dios mediante un relato no informativo, no detallado. En el fondo es como si Dios nos llamara a utilizar la humildad, esa humildad de la que tan a menudo han dado ejemplo los grandes sabios.
Es como si Él nos dijera: hombre, ¿crees poder llegar a saber, provisto de tu ciencia, cómo he creado el mundo, mediante qué leyes, mediante qué mecanismos? No seas insensato. Todo eso no se halla a tu alcance. Sin embargo, quiero que aprendas de aquello que te supera, pero cuyos efectos constatas a tu alrededor. Escucha pues el relato que te hago y esfuérzate en comprender su sentido. Parte del texto y sigue su movimiento hacia ti. No pienses poder remontarte desde él a la propia realidad del acto creador. Conténtate con sacar las enseñanzas que de él se deducen, puesto que tal es la única razón de ser de este relato. A través de dicho texto, Dios habla a los hombres de todas las épocas. Para ello ha tenido que utilizar un lenguaje independiente de la ciencia y que varía continuamente. Un lenguaje eterno, portador de un mensaje que aún hoy nos concierne. Mediante este viejo relato, con una antigüedad de varios miles de años, Dios continúa hablando a los hombres. Pero si bien la ciencia ha variado, el hombre en sí mismo no ha cambiado excesivamente y sus problemas fundamentales siguen siendo siempre los mismos. Lo que Dios enseñaba a los hombres de hace 4000 años es exactamente igual de útil al hombre del siglo XX. Escuchemos, pues, este mensaje que Dios nos dirige desde el fondo de los tiempos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad, y atardeció y amaneció. Día primero. Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro tema, que más que un tema, pues más bien hemos dicho al principio, estamos tratando de formar o de informar, lo que en semanas posteriores vamos a seguir hablando. Sí, porque ¿no, intentaremos, dentro del hecho de la creación, porque es un tema que posiblemente para algunas personas traiga mucha polémica, intentaremos desvelar lo que a nuestro alcance sea posible para realmente, más que informar, como hemos dicho en el tema, informar con detalles, con precisión exacta, más bien de formar a ver cuál es el mensaje, en este caso especial y espiritual, que Dios tiene para con nosotros. Muy bien. Así es que nos emplazamos para un nuevo programa. Exactamente. Esperando que estén ahí escuchándonos, porque nosotros sin ustedes no podemos hacer nada. Confiamos en que hasta otro próximo programa estemos tanto ustedes como nosotros aquí para compartir todas estas cosas que puede ser que a todos nos interesen. Hasta entonces.